Ojo porque tenemos última hora en los Estados Unidos en la política, en este caso con Trump-Biden, y es que Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, anuncia que no se va a presentar a la reelección como presidente. El demócrata parece que ha tirado la toalla con un mensaje en las redes sociales y un comunicado oficial que ha salido hace unos minutos. Han sido necesarios 24 agónicos días desde el desastroso debate que lo enfrentaba a Donald Trump para que Joe Biden se rindiera a la evidencia. El presidente de los Estados Unidos anunciaba este domingo mediante un mensaje en la red social de Twitter que a sus 81 años cejan el empeño de presentarse a esa reelección el próximo mes de noviembre. En el texto que empezaba: a mis compatriotas, en los últimos 3 años y medio hemos hecho grandes progresos como nación. A continuación, Biden también presume de que la economía estadounidense es la más fuerte del mundo, que bajo su mandato se bajó el precio de los medicamentos y que se aumentaron las prestaciones sanitarias, que se aprobó la primera ley para el control de armas en 30 años o que el Tribunal Supremo escogió a la primera afroamericana de la historia. Nada de todo esto parece suficiente para que los suyos aflojaran la presión ejercida desde ese debate para forzar una renuncia ante una previsible derrota en las urnas frente a Donald Trump. Un mensaje por sorpresa justo este domingo, que es bastante extraño, en el cual se abre una etapa de incertidumbre, de consecuencias imprevisibles para los Estados Unidos, y que deja prácticamente la puerta abierta de la Casa Blanca de nuevo a Donald Trump. Para ocupar este puesto, para volver a reivindicarse en este puesto 4 años más por el Partido Demócrata, pero después de muchos señalamientos, después también del primer debate en donde pues, se le señaló como un presidente, como un líder olvidadizo, como un líder que además ya no tiene las características óptimas, que ya no tiene además la energía ni las facultades para gobernar los Estados Unidos, se ha puesto en tela de juicio su continuidad. Barack Obama, Michelle Obama, muchísimos miembros del Partido Demócrata han inclusive solicitado desde hace algunos días al presidente Joe Biden que desista de esta carrera hacia la presidencia, de esta candidatura. Y es que después de ese intento de homicidio de Thomas Matthew Crooks, supuestamente, y según las investigaciones, hacia Donald Trump, ese 13 de julio en Butler, en Pensilvania, están pasando muchas cosas en los Estados Unidos, cosas que os vamos a contar por aquí en estos nuevos vídeos, por supuesto, indagaciones que nosotros vayamos sacando del tema del atentado en contra de Donald Trump, pero todo lo que se está sucediendo posteriormente es cuanto menos importante y parece que este año y la narrativa que se está sucediendo va a pasar a la historia. Jarro de agua fría para la izquierda en los Estados Unidos, y es que Biden anunciaba hace unos minutos que no se presentaba a esa reelección en la cual decían que iban a batallar Biden y Trump. Biden decía que habría sido el mayor honor de su vida servir como presidente, y aunque su reintención habría sido buscar la reelección, que creía que lo mejor para su partido y para el país es que se retirase y que se concentrase únicamente en seguir cumpliendo con sus deberes como presidente por el resto de su mandato. Y es que al abandonar esta candidatura a la reelección, parece que despeja algo de camino para que la vicepresidenta llamada Kamala Harris se postulase en la cima de la lista, la primera mujer negra en hacerlo en la historia del país. Y dicen que en este caso sería la dura batalladora en contra de Donald Trump, el presidente que estaba aislado en su domicilio de Delaware recuperándose de COVID, y explicaba que en los próximos días se iba a dirigir a la nación para explicar esta decisión. Por ahora estaba diciendo: permítame expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que habían trabajado tan duro para haberme reelegido. Y obviamente agradecía a la vicepresidenta Kamala Harris en este comunicado. Esta noticia ha impactado a todo el mundo en las últimas horas, pero hay gente que ya se lo veía venir. Y es que después de ese intento de asesinato en contra de Trump, hubo algunos aliados y políticos cercanos a Donald Trump que culpaban a Biden de incitar el intento de crimen. Esto fueron algunas noticias, y en las primeras horas, cuando todo está más caliente, hubo algunos senadores y miembros de la campaña de Donald Trump que aseguraban una retórica del presidente Joe Biden acusando a su rival de ser un peligro para la democracia, en lo que se había propiciado ese tiroteo durante un meeting ese fin de semana del 13 de julio, que había 2 imágenes que definían la campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos de este año: el rostro pálido y la mirada perdida del presidente Biden en su primera
en su primer debate contra Trump, con la consiguiente portada de la revista Time teñida de rojo. La imagen solitaria de Biden caminando fuera de la página acompañado de una sola palabra: pánico. Y luego estaba evidentemente la instantánea de un fotógrafo que lograba ese sábado por la tarde, tras el intento de crimen de Thomas Matthew Crooks, a Donald Trump durante ese meeting en el que se le veía con un puño alzado, invencible, con fuerza, con la mejilla cubierta de sangre y de fondo la bandera de los Estados Unidos. Una historia de cómo se sacó esa foto que comentamos hace tan solo un día. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, resultó herido en un tiroteo durante su meeting en Butler, en Pensilvania, el sábado por la noche, en lo que según el FBI fue un intento de magnicidio. Y es que hay que decir que un asistente al meeting murió y otros 2 resultaron gravemente heridos. Un meeting que marcaba la nueva aparición pública de Trump antes del inicio programado de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde el Partido Republicano estaba listo para elegirlo formalmente como su candidato presidencial. El mitin de Trump tenía lugar en Butler, en Pensilvania, a unos 48 kilómetros al norte de Pittsburgh. En este caso estaba el Butler Farm Show Grounds, en el 625 de Evans City Road, a unos 8 kilómetros del centro de Butler, en la sede de Butler Farm Show, una feria anual de agricultura. A las 6:05 p.m. Trump comenzaba a dirigirse a sus partidarios y hablaba durante aproximadamente 6 minutos antes de que la escena estallase en caos. Trump estaba en medio de su discurso cuando se escucha a alguien en la multitud decir: «Tiene un arma», mientras el vídeo capta a alguien de la multitud repitiendo «en el tejado». «Tiene una pistola», y ahí es cuando suenan 3 disparos. Hay una pausa y se oyen 5 disparos más en rápida sucesión. «Quédense abajo», se oye. Take a look at what happened. A las 6:11 p.m. Trump hace una pausa a media frase mientras suenan los disparos. Se toca el lado derecho de la cara. Trump se resguarda mientras agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos corren hacia el podio para rodearle, diciendo «¡Al suelo, al suelo!». Aunque el hombre armado está situado fuera del lugar del mitin, la distancia entre él y donde está Trump hablando es de solo unos 122 o 150 metros, y es que él permanece agachado en el suelo, rodeado de los agentes, a los que se oye por el micrófono del mitin discutir qué vehículo se utilizaría para alejar al expresidente del lugar de los hechos. Segundos después, varios agentes dicen «atacante abatido». Las fuerzas del orden con equipo táctico y rifles estaban ahora en el escenario y se oían los gritos de una mujer tras el sonido de otros disparos. Es evidente que todavía es muy pronto para conocer el impacto en los sondeos, pero es que muchos analistas no ocultaban la ventaja política que suponía para Donald Trump. Y es que si tras sentarse en el banquillo de los acusados, la recaudación de fondos para su campaña se disparaba entre todos los seguidores que estaban convencidos de que era una víctima del sistema corrupto y que era fácil imaginar cómo iban a reaccionar ahora. En redes sociales no faltaban muchas imágenes de Trump generadas con inteligencia artificial, algunas y donde aparecía respaldado directamente por Dios, diciendo que era el elegido para salvarlos y los Estados Unidos. Donald Trump solo tardó unas horas, el tiempo suficiente para saberse a salvo y comprobar que lo suyo solo había sido un rasguño de una bala, para aprovechar la situación políticamente, aunque la mayor parte del trabajo la estaban haciendo algunos aliados políticos y los miembros de su campaña electoral. Lo primero fue atacar a Joe Biden, asegurando que su retórica, en la que definía a Trump como un peligro para la democracia, es lo que había provocado que un joven de 20 años hubiese intentado acabar con el expresidente de los Estados Unidos. Unas frases que calaban en muchísimas personas en ese país, y es que la premisa central de la campaña de Biden era que el presidente Trump era un fascista autoritario que debía ser detenido a toda costa. Esto aseguraban, en este caso, J.D. Vance y muchas personas, también políticos cercanos a Donald Trump. Pero hoy todos los ojos han ido a parar a J.D. Vance, candidato a vicepresidente. En su discurso, We need President Donald J. Trump. Ha rendido pleitesía a Trump una. He didn't need politics, but the country needed him.
For the last 8 years, President Trump has given everything he has to fight for the people of our country. Y hasta ha repetido sus eslóganes. America first. Make America great again. J.D. Vance no era el único que se había pronunciado en esta línea. Entre otros también lo había hecho el senador Tim Scott, diciendo: seamos claros, esto no fue un intento de crimen ayudado e instigado por la izquierda radical y los medios corporativos que llamaban incesantemente a Trump una amenaza para la democracia, fascista o algo peor. Y sobre el horizonte que planeaba también esa sombra cuando hace unos meses Donald Trump acusaba a Joe Biden de querer asesinarlo. Estaban ansiosos por hacer lo impensable, decía. Aseguraba en un email que se había filtrado a la prensa en el que añadía citando expresamente al presidente de los Estados Unidos. Exclamaba: ¿cree que puede asustarme, intimidarme o derribarme? Desde luego, algunos analistas, después de estos mensajes que se habían filtrado de supuestos emails de Donald Trump, llamaban a la nación diciendo que, en este caso, la política llegaba a una crispación total en la cual creían que podían haber asustado a Donald Trump con derribarlo o con atentar contra su vida. Y evidentemente aquí nos vamos al caso Thomas Matthew Crooks, ese chico de 20 años de Beryl Park en el cual están ahora mismo el FBI indagando en absolutamente todo, pero ya nos imaginamos que no muchas cosas van a salir a la luz. No mucha de la verdad, me refiero. Y es que hay muchas personas que creen que este chico simplemente era un chivo expiatorio. Evidentemente hay teorías de todo tipo, que si hubo un segundo tirador, hay expertos y analistas que están diciendo que tuvo que tener ayuda. Muchos dicen que de algunas personas de seguridad, supuestamente. Otros dicen que realmente llevaba a sus cómplices y que llevaba a algunas personas para ayudarlo en este intento de homicidio a Trump. Y es que hay que decir que la bala pasó a 2 milímetros del expresidente de los Estados Unidos. Prácticamente podemos decir que ha sido un milagro, muchísima suerte, o que Trump le reza mucho a Dios. Y es que, desde luego, muchos analistas políticos coinciden al vaticinar ese ascenso de Donald Trump en los sondeos, mientras que Biden seguiría en caída libre en estos momentos. Momento en el cual Joe Biden, a las 8 de la tarde de este domingo, ha renunciado a la reelección como presidente. Una noticia que ha caído en los medios de comunicación como una bomba, como esa bomba que planeaba poner el chico de 20 años, Thomas Matthew Crooks, que de hecho llevaba su dispositivo móvil y varios artefactos para explotar esa bomba dentro de su coche e incluso en ese lugar. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Esta retirada, hay muchos expertos políticos que están diciendo que estaría centrando toda la atención en esta renuncia y poniendo a otra persona, que sería la primera mujer, en este caso, que sería presidenta, ¿no? Van a alzar la voz en cuanto a todo esto, que se está magnificando en las últimas horas y diciendo que, aunque Donald Trump le haya pasado esto, pues que simplemente hay una crispación política que vendría de su mano y por lo tanto que no tiene nada que ver para volver a reelegirlo como presidente de los Estados Unidos al señor Trump. Es que hay que decir que también el atacante, según el FBI, tenía fotos de Donald Trump, pero también de Joe Biden y otros funcionarios en su teléfono móvil. Esto dijeron las fuentes a todos los medios de comunicación, en este caso de las investigaciones del FBI. Es que el hombre o el chico de 20 años de Pensilvania que trataba de acabar con la vida de Trump tenía fotos del expresidente republicano, del presidente Joe Biden, que ahora renuncia a esa reelección, y también de otros funcionarios como Merrick Garland o de Chris Wray. Los investigadores registraban esos dispositivos y encontraban que el atacante buscó algunas fechas de la convención y otras de Biden. El agresor también realizaba búsquedas sobre el trastorno depresivo mayor, y es que, según varias personas familiarizadas con esta investigación, decían esto, y es que, sin embargo, otros investigadores no determinaron si Crooks fue diagnosticado realmente con este trastorno. Por el momento se dice que no. Y habrían dicho que una de las personas o de los distintos estudios que habían mostrado que la gran mayoría de las personas con estas enfermedades que no eran violentas. Un agente especial a cargo de la oficina de campo de Pittsburgh dijo que no tenía ninguna indicación de algún problema de salud mental
en cuanto a este chico. De hecho, los investigadores habían buscado pistas sobre lo que había motivado a Crooks a disparar en este mitin de campaña del sábado, que era un intento de acabar al nominado presidencial republicano Donald Trump. El atacante acabó con uno de sus asistentes e hirió gravemente a 2 más. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, llamado Mike Johnson, dijo en aquel momento y repetía el jueves a su llamado a Joe Biden para que despidiese a la directora del servicio secreto, algo que por el momento no ha hecho, y que mañana tenemos una convención en la cual ella va a hablar. Va a hablar y va a decir muchas cosas, y en las cuales suponemos que va a dejar su cargo, y es que muchas personas y senadores en los Estados Unidos están pidiendo su cabeza desde hace varios días atrás. Biden no la ha despedido, aunque muchas personas se lo estaban exigiendo, pero mañana va a dar una entrevista en la cual veremos lo que dice. CNN también ha hecho una nueva entrevista a Kimberly Chittle, que sería la jefa del servicio secreto. En este caso, enciende las alarmas nuevamente durante esta entrevista con CNN sobre la protección reforzada del presidente Donald Trump. La pregunta de la reportera es: ¿se incrementaron todos los elementos después de enterarse de esta amenaza creíble? Chittle dice: lo comentamos fue lo que consideramos apropiado para el expresidente y para ese evento en particular. Entonces, lo que decía la reportera, que lo pone aquí en un apuro a esta persona, a esta chica, es: eso suena como un no. Y lo que dice Kimberly Chittle es que no he dicho ningún no en absoluto. Lo que digo es que hemos seguido aumentando los recursos y que hemos estado proporcionando. Was every element, every part of his, from the intelligence to the counter assault team, to the detail agents, to the shift agents, I mean every element, top to bottom, of the advance in the operation, was every element increased after you learned of this credible threat? What we increased was what we felt was appropriate for the former president and for that particular event on that day. We have been increasing the assets and the resources and the staffing that we have been providing to the former president since he was a presidential candidate and then the presumptive nominee. That's what I can tell you. That sounds like a no. I am not saying a no at all. I'm saying that we have continued to increase the resources that we've been providing. Obviamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, dijo que tenía muchas más preguntas que respuestas en este evento político al que asistía hace unos días, y añadía que había recibido una alarmante sesión informativa sobre lo que habría salido mal ese sábado, en el cual casi acaban con la vida de Trump, y que preparaba una sesión similar ante el Pleno de la Cámara la semana próxima. Evidentemente, estas frases de este presidente de la Cámara pues llamaban muchísimo la atención, y es que toda esa sesión de informes que le habrían hecho a este hombre y todo lo que habría salido mal resulta bastante llamativo, y es que solo nosotros, personas que realmente no tenemos dichos informes o no hemos podido acceder a ellos, y solo viendo los vídeos, las indagaciones, lo que está saliendo en diferentes foros del FBI, etc., ya vemos que ha habido demasiados fallos como para pensar que todo ha sido un error del servicio secreto. Me parece alucinante que haya gente que aún se llega a creer todo esto, y es que este tema no acaba aquí, ni mucho menos. Justo horas después de ese intento de homicidio en contra de Trump, el presidente de los Estados Unidos, que ahora estamos hablando que no va a ser reelegido según ese último comunicado de última hora, él dijo en las horas posteriores a lo que había pasado ese 13 de julio que no había lugar para ese tipo de violencia en los Estados Unidos, que le había informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania, y que había dicho bajo una notificación publicada en las redes sociales que le alegraba saber que estaba a salvo Trump y que se encontraba bien, que estaba rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en ese mitin mientras esperaban más información. Lo que él decía era: Jill y yo estamos agradecidos al servicio secreto por ponerlo a salvo, que no hay lugar para ese tipo de violencia en United States. Debemos unirnos como una nación para condenarla. Luego, en Delaware, momentos más tarde, brindó una breve conferencia de prensa en la que decía que no había lugar en Estados Unidos para ese tipo de violencia enferma, que era enfermizo, que no lo podríamos permitir que eso sucediese, que el mitin de Trump era un mitin que debería haber sido capaz de llevar a cabo de forma pacífica y sin ningún problema, y esa idea de que había violencia política o violencia en los Estados Unidos que era totalmente inaudito e inapropiado.
una vez que vuelva al teléfono, miren, no hay cabida en Estados Unidos para este tipo de violencia. Esto es algo enfermo, algo que tiene que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así ni condonar esto. Quiero agradecerle al servicio secreto y a todos los agentes, incluyendo los agentes estatales que intervinieron. Tendremos más detalles respecto a las personas lesionadas en el público. No tengo esos detalles, se los daremos a conocer. Quizá más adelante vuelva a hablarles con una declaración. Si no fuera posible o no es conveniente. Pero lo fundamental es que esta concentración de Trump tenía que haberse realizado en paz y sin problemas. Pero la idea... Pero hay que decir que después de esto, todas las encuestas ya daban como ganador, aún faltando muchos meses para las elecciones, a Donald Trump, y por bastante las encuestas, por un porcentaje muy, muy alto para ser los Estados Unidos, evidentemente. Por lo tanto, aquí han decidido hacer un guiño a esta campaña y poner a esta mujer, bueno, no se sabe aún si va a ser esta chica, Kamala, no se sabe aún, pero se supone que en las próximas horas pueda que ya digan que va a ser ella. Nos quedamos por aquí en esta parte. Hoy sí hemos hablado un poquito más de la política en los Estados Unidos, y es que esto sí ha sido pues un movimiento de última hora que teníamos que comentar en todo el tema del caso Thomas Matthew Crooks y Donald Trump y lo que pasó en Butler, en Pensilvania. Por supuesto, mañana estaré muy, muy atento a las declaraciones de la directora del Servicio Secreto, de Kimberly Chittle. Yo supongo que va a dimitir, aunque me espero cualquier cosa, sinceramente. Veremos si Kamala Harris va a ser ese jaque mate, por así decirlo, a Donald Trump. A las 6:11 p.m. Trump hace una pausa a media frase mientras suenan los disparos. Se toca el lado derecho de la cara. Trump se resguarda mientras agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos corren hacia el podio para rodearle, diciendo ¡al suelo, al suelo! Aunque el hombre armado está situado fuera del lugar del mitin, la distancia entre él y donde está Trump hablando es de solo unos 122 o 150 metros, y es que él permanece agachado en el suelo, rodeado de los agentes, a los que se oye por el micrófono del mitin discutir qué vehículo se utilizaría para alejar al expresidente del lugar de los hechos. Segundos después, varios agentes dicen atacante abatido. Las fuerzas del orden con equipo táctico y rifles estaban ahora en el escenario y se oían los gritos de una mujer tras el sonido de otros disparos. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Watch out. El presunto atacante disparó desde la azotea de un edificio antes de ser abatido por el personal del Servicio Secreto. Según había informado las distintas agencias en este caso, es que los agentes ya se preparaban para trasladar a Donald Trump fuera del escenario en ese momento, pero les decían que esperasen, con sangre goteando en su oreja, sobre una parte de su cara. Trump levantaba el puño en el aire, lo que provocaba ahí una ovación increíble de la multitud en ese meeting, y pronunciaba la palabra lucha 3 veces mientras agitaba el puño. Aproximadamente 2 horas y media después de que lo bajaran del escenario de ese meeting, Trump decía una declaración en Truth Social diciendo que sabía inmediatamente que algo iba mal porque oía un zumbido, disparos e inmediatamente sentía la bala rasgando su oreja. La comitiva de Trump salía de Butler Memorial Hospital, donde él fue evaluado médicamente tras ese tiroteo. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, decía a última hora de la noche del sábado que Trump había abandonado la zona de Butler en Pensilvania tras ese tiroteo en el meeting, y en las primeras horas de la mañana del domingo volaba de regreso a Newark, en New Jersey. El FBI identificaba al tirador contra el expresidente Donald Trump
como un hombre blanco originario de Pensilvania que respondía al nombre de Thomas Matthew Crooks, un vecino de unos 20 años del mismo lugar donde se había celebrado el meeting del candidato republicano. Y es que se trataba de un hombre, como os digo, de 20 años, vecino de Bethel Park en Pensilvania, el mismo estado donde se celebraba ese meeting en el que fue atacado Trump. Shots are still continuing to be fired. He's giving a thumbs up, everybody. He's giving a thumbs up. We love you. We love you, Trump. Breaking news right now. This is Vanessa Broussard. Reporting to you live from Butler, Pennsylvania. We hear shots fired at the rally not 10 to 15 minutes after President Trump arrived. He hit the ground. Unheard of yet if he has been hit by gunfire. Varios medios locales de Pittsburgh aseguraban que el tirador usó un fusil AR-15 y que habían disparado hasta en 4 ocasiones. Hay algunos medios que dicen que habrían sido 8. En este caso nos imaginamos que 4 habían sido los que usaron los agentes del servicio secreto para abatirlo. Y es que también hay que decir que esos disparos dejaron heridas de gravedad a 2 personas y se cobraron la vida de uno de los asistentes al meeting, un ex bombero de 50 años que protegía a su familia de las balas. El arma que utilizó fue adquirida por su padre de manera legal, según se ha confirmado, y es que en los Estados Unidos tampoco nos sorprende. Además, fuentes de seguridad del Wall Street Journal y la cadena CNN dijeron que el tirador se encontraba en posesión de material explosivo, tanto en su domicilio como en el vehículo particular. El FBI trabaja para determinar el motivo que llevó a Crooks a cometer este atroz acto durante un evento de campaña de Butler, pero hay muchos que ya se lo pueden imaginar. Y es que hasta el momento lo que ha trascendido es que el atacante era republicano, según los registros de votantes estatales, y que en los próximos comienzos del 5 de noviembre habría sido la primera vez que hubiera tenido la edad suficiente como para votar en unas presidenciales. Este francotirador vivía aproximadamente a 1 hora del lugar en el que se celebró este meeting, en Bethel Park. Entre lo poco que se conoce de su corta vida, se sabe que cuando tenía 17 hizo una donación de $15 a Act Blue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos demócratas y de izquierda, según una presentación de la Comisión Federal Electoral del año 2021, una donación que estaba destinada al proyecto de participación progresista, un grupo nacional que movilizaba a los demócratas para que pudiesen votar. Se ha trascendido también que Thomas Crooks se graduó en el año 2022 en Bethel Park High School. Según el Pittsburgh News, en este caso decían que existía un vídeo citado por el New York Times en el que se veía a Crooks vestido con una toga negra y con gafas recibiendo su diploma entre aplausos durante la ceremonia de graduación. Que el joven además habría recibido un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y de Ciencias. Thomas Crooks. Haley Madison Rapali. Y los investigadores también han desvelado que este francotirador fue víctima de acoso y había sido visto en un club de tiro de su localidad en Bethel Park, según relataba un joven que había coincidido con él en el instituto y describía a Crooks como un chico que sufrió acoso, pero añadía que no lo conocía mucho como para hacer comentarios sobre él y que era alguien que iba vestido como cualquiera. Aunque Crooks no era muy activo en las redes sociales, hoy comenzaban a aparecer algunos posts que él había colgado, como un vídeo donde él hablaba a la cámara y decía: "Me llamo Thomas Matthew Crooks, odio a los republicanos, odio a Trump y adivinad qué, tenéis al tipo equivocado". Esto decía en referencia a Donald Trump. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguraban que Crooks no llevaba ninguna identificación al lugar del tiroteo, por lo que tuvo que ser identificado utilizando otros métodos. Estuvieron analizando fotos
fotos en ese momento y estaban tratando de analizar su ADN y obtener confirmación biométrica, y el agente especial a cargo del FBI durante una rueda de prensa, Kevin Roget, habría dicho todo esto sobre Thomas Crooks. Evidentemente ahora hay un problema gigante en cuanto a de quién fue el problema de que esto ocurriese, del servicio secreto, las autoridades locales. En este caso el servicio secreto se lava las manos diciendo que las autoridades eran quienes controlaban justo ese perímetro, y en este caso estas autoridades dicen que Crooks seguía desaparecido. Según CBS News, dicen que los espías habían observado a Crooks revisando la estructura, sacando un telémetro y luego regresando con una mochila justo en ese lugar. O sea, hubo algunas personas que lo vieron tirándose ahí en ese edificio. No sabemos si lo que imaginaron es que quería ver desde ese lugar a más de 100 metros a Donald Trump, que parece una locura, pero a lo mejor es lo que habían pensado justo en ese momento. Uno de los francotiradores que estaban dentro había visto a Thomas Matthew Crooks afuera y mirando hacia el techo, observando ese edificio. Crooks regresó, se sentó, miró su teléfono y en ese momento uno de los francotiradores le tomó una foto. Crooks sacó un telémetro y el francotirador se comunicó por radio con el puesto de mando. Los delincuentes desaparecieron. Este delincuente desapareció de nuevo y luego regresó por tercera vez con una mochila. Los francotiradores llamaron con información de que tenía una mochila y dijeron que estaba caminando hacia la parte trasera del edificio. Los oficiales ahora creen que Crooks usó una unidad de aire acondicionado para subir al techo. Vamos a ver este vídeo también del servicio secreto, que parece ser que tuvo hasta 2 minutos completos antes de esos 4 disparos que realizó el joven de 20 años Thomas Crooks. Un vídeo que mucha gente está compartiendo ya en las redes sociales y que le parece muy extraño todo lo que ha sucedido en este caso. Look, they're all pointing. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. And still I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. And it's There he not is. easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. And it's much tougher than if it happened to be. We have the strongest border ever. In recorded history, we had the best border. In fact, if they could ever put up a chart, I don't know if they can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring, I try and explain that. Oh, there's it. Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at the arrow on the bottom. See the big red arrow, right? So that's when I left office. That was the lowest point, and that comes right from the government services, comes right out of Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that says... I hope he's turning this way. Be careful, guys. Sinceramente esto se vuelve cada vez más loco, y es que en la última hora se dice que en este caso un equipo de francotiradores de la policía estaba dentro del edificio desde donde Thomas Crooks disparó durante el tiroteo, según el New York Post. Esto es tremendo, y es que según fuentes que hablaron con este periódico, Crooks estaba literalmente trepado a la cima de un edificio donde se encontraba el puesto de vigilancia para los francotiradores. Esta noticia es totalmente surrealista porque esto es un edificio de la fábrica de AGR International Inc. en Butler. Estaba siendo utilizado por la policía local, como os digo, para un puesto de vigilancia
para que los francotiradores escanearan en busca de amenazas mientras el expresidente hablaba en el escenario a solo 30 metros de distancia, según había informado el New York Post. Y es que los informes dicen que Crooks fue visto en el edificio hasta casi media hora antes del incidente. Las noticias que salen son surrealistas en cuanto a este caso. Sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido lo que aquí ha ocurrido. El medio de noticias de los famosos TMZ en los Estados Unidos obtuvo imágenes de Thomas Matthew Crooks afirmando que tenía un bolígrafo de 10 pulgadas. Y es que, según los informes, el vídeo fue tomado en febrero del año 2020 en Steel Center Carrier, en Jefferson Hills, en Pensilvania. Sus compañeros de clase decían que Crooks era callado, pero abierto, era cool y era amigable. Según este vídeo de TMZ, Crooks era increíblemente hábil con las computadoras y sabía cómo desmontarlas y volver a ensamblarlas. Esto es lo que decía el medio de noticias TMZ con este vídeo de unos 15 segundos que se ha publicado en sus portales. 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis and 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Lo raro aquí es que Thomas Crooks fue descubierto por las fuerzas del orden en un techo 26 minutos antes del tiroteo que casi mata al expresidente. Según las fuerzas de seguridad, alguien había notado a un hombre sospechoso en el techo a las 5:45. De hecho, hay una noticia de la BBC, una entrevista, que está alertando a las fuerzas de seguridad. Estas fuentes hablaban y decían que un agente de la ley también había visto previamente a Crooks en el suelo y lo había llamado como persona sospechosa con una foto antes de las 5:45. Y más tarde un oficial revisó el terreno pero no encontró a este señor. 26 minutos después de que se tomara la segunda foto, se produjeron los disparos desde el techo. Crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. En cuanto a las informaciones del FBI sobre Crooks, el FBI dice que en este caso este señor actuó solo, mejor dicho, este chico de 20 años. El FBI también dice que Crooks tenía un uso muy limitado de redes sociales. Afirman también que la agencia no conocía a Crooks, que era un donante progresista. Se informa también que él era un republicano registrado, el padre de Crooks era un libertario también registrado, la madre era una demócrata registrada. El AR-15 usado fue adquirido por su padre hacía 6 meses atrás. Crooks era miembro de un club de tiro bastante cercano. Los funcionarios encargados hacían cumplir la ley y decían que había llevado a cabo una buena cantidad de planificación a hacer eso. De alguna manera, él pudo trepar al techo sin ser detectado por la policía o el servicio secreto. Se había encontrado, según el FBI, explosivos en su vehículo y también en su domicilio. Algo que es bastante complicado de conseguir en los Estados Unidos, en contrario a lo que serían las armas. Se graduó en Community College, trabajaba actualmente como asistente dietético en un centro de enfermería y dijo que su verificación de antecedentes estaba limpia. Sus compañeros decían que era un solitario en la secundaria y el profesor de secundaria dijo que era uno de los pocos conservadores en la clase. En el día de ayer, Donald Trump reaparecía en la convención republicana con la oreja vendada tras ese intento de homicidio. Tras meses retrasando su decisión, Trump anunciaba que su vicepresidente sería el senador de Ohio, J.D. Vance, uno de los más radicales de su partido. Y es que el Partido Republicano coronaba este lunes al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su candidato a la Casa Blanca. La primera jornada de Convención Nacional Republicana, celebrada en Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, dejaba una imagen para el recuerdo. Imagen histórica. Y es que Trump reaparecía por sorpresa ante un público totalmente entregado, con la oreja derecha vendada por esa herida que sufría al ser tiroteado el sábado en un mitin de Pensilvania y que de hecho tuvo muchísima suerte de que no le volara a los sesos esa bala.
La escena estuvo plagada de detalles propios de un drama épico. Además de la venda en la oreja, levantó el puño emulando el mismo gesto que hizo segundos después de salvar la vida por tan solo 1 centímetro. El público gritaba "lucha, lucha", el lema que se había convertido en el grito de guerra trumpista desde el día del tiroteo. La ovación fue incluso emocionante para Trump, quien detestaba la debilidad, mostraba el rostro algo compungido. Por primera vez desde que sobrevivió a un intento de asesinato hace apenas 2 días en Butler, Pensilvania. Por primera vez en esta Convención Nacional Republicana. Las encuestas actualmente lo sitúan muy cerca de la Casa Blanca, pero 4 años después tenía el control total de la formación política y las encuestas lo situaban mucho más cerca de volver a la presidencia a pesar de todas las causas abiertas que tiene ante la justicia. En el momento en el que Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, intentó acabar con su vida con un rifle por motivos que todavía se desconocen, Trump ya tenía todo el viento a favor por haber ganado por goleada al debate electoral del 27 de junio a un Biden algo confundido. Desde el ataque, Biden ha hecho un llamamiento a rebajar la crispación, pero muchas voces en el Partido Republicano niegan que Trump haya tenido ningún papel en la elevada polarización del país. Los republicanos no tenemos que rebajar nada, no hicimos nada malo, seguiremos apretando y ganaremos estas elecciones. Esto decía el excongresista republicano Madison Cawthorn, el presidente de esa convención, diciendo en este caso que había reaparecido Trump, pero no se dirigía tanto a sus fieles. Se esperaba esto hasta el turno del jueves para generar todavía más expectativa, así que estaremos muy atentos, en este caso también al jueves, todo lo que pase con el señor Donald Trump. Y mañana añadiremos más reportajes sobre lo acontecido por Thomas Matthew Crooks. Si hay un segundo tirador, como se está suponiendo en las últimas horas, ya muchos medios de comunicación están hablando de nuestro último vídeo, y es que no para de moverse la información en cuanto a este tema. Veremos más investigaciones del FBI, de la CIA, qué es lo que ha pasado en la casa de Beryl Park, ¿no? de Thomas Matthew Crooks, si realmente ahí había algo sospechoso, si algunos grupos, podemos llegar a decir, si acompañaron en todo lo que ocurrió en Boulder, en Pensilvania, si el servicio secreto sabía o alertaba de que había un posible ataque contra Trump. Es algo sumamente sospechoso, y que ocurriese de esa forma, pues incluso más. No olvidéis el like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo, ya sea de estos eventos posteriores, como evidentemente una noticia de tanta escala como que Joe Biden pues haya decidido retirarse en esta reelección como presidente para noviembre. Veremos al final cómo queda todo esto en las próximas horas. Muchísimas gracias por verme y mañana estaremos con próximos vídeos.